Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante y en esta ocasión vamos a terminar, por fin, nuestra introducción a Ficte. Así que, sin más dilación, vamos allá. De acuerdo con Fichte, a través del conocimiento progresivo del mundo, es decir, del trabajo de la conciencia sobre el mundo, que permite que consiga que el mundo se haga propio, que consigue hacer propio dicho conocimiento del mundo, combatiendo la hostilidad, es decir, la concepción del mundo como un obstáculo, a base de habitualizarlo, consiste en darse cuenta de que no es el reino de la coacción, que el mundo no es el reino de la coacción o de la coerción, sino y de la necesidad, sino que precisamente es en el mundo donde late la libertad de la actividad creadora humana, porque precisamente es esa acción de la conciencia la que permite realizar la libertad en el mundo. Entonces la cuestión giraría en torno a la familiaridad, a hacernos con las cosas, a hacer que el mundo forme parte de nuestro yo, o a comprenderlo al menos, ¿vale? Y hacer ese mundo no algo coercitivo y algo necesario, sino algo nuestro, ¿vale? Consiste en un trasvase progresivo del no yo o mundo al yo o autoconciencia, ¿de acuerdo? Es decir, la actividad creadora del yo lo que hace es coger el no yo o el mundo y volcarlo sobre el yo, ¿de acuerdo? Hacer que el mundo no nos sea ajeno, sino que se convierta en algo propio, en una extensión del yo. Y según este modelo, es la única manera que tenemos de hacer que Dios exista, ¿de acuerdo? Entonces tenemos espacios de la libertad que son ajenos a la conciencia y a la propia libertad, que serán también opacos a Dios, que Dios no está allí, porque Dios solo habitaría en la conciencia, y es ese vuelco de la conciencia el que permite que Dios aparezca a través de la moralidad, ¿no? O del ejercicio de la libertad. Consistiría en también traer a la conciencia todos los elementos del mundo, es decir, a través del conocimiento, a través de la explicación, a través de la comprensión del mundo, es como conseguimos que el mundo deje de ser algo necesario y ajeno a nosotros para ser algo propio, algo habitual en nuestra conciencia. Todo lo que podamos entender como necesidad, convertirlo en una creación humana, algo que hayamos hecho nosotros. De tal manera que finalmente mirar a la realidad, es decir, mirar al mundo, sea como mirar al yo, pero de una manera objetivada, ¿de acuerdo? Consiste en un borrado, en una desaparición progresiva del mundo, o dicho de otra manera, en una integración del mundo en la comprensión y en la asunción o superación, en alemán Aufhebung, no sé cómo se pronuncia, bueno, ya saben ustedes a lo que me refiero, en una superación del yo, ¿vale? Y en esto consiste lo que se ha llamado idealismo subjetivo en Fichte, precisamente, ¿vale? El idealismo subjetivo es justamente esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es esto una aceptación radical del destino? Se podría plantear, ¿no? Es decir, algo así como plantea Nietzsche de asumir el destino, aunque éste sea fatalista. En Fichte se trata de constatar la unidad o el fundamento compartido entre el yo y el no yo, que sería precisamente la actividad creadora del yo. Es decir, traer a la conciencia el mundo, mediante el acto de creación humana, que es precisamente este acto de creación humana lo que
dota de sentido a los entes concretos que aparecen en el mundo. De tal manera que cuando el mundo era coercitivo o pertenecía al mundo de la necesidad y era coacción y era un obstáculo para el desarrollo de nuestra libertad o al desarrollo del yo, se convierta, así como digo que este mundo que formaba parte de la coacción era inconsciente, ¿vale? La cuestión es que esa concepción del mundo es una concepción inconsciente del mundo. Cuando se realiza una concepción precisamente consciente del mundo, es cuando ya aparece el mundo como esa realización de lo divino, o de la realización de la moral y la realización de la libertad. Incluso de cosas tan contrarias a la vida como pueda ser la muerte o las enfermedades. Es decir, este tipo de cuestiones que se plantean como necesarias y coercitivas de la libertad humana deben ser comprendidas por la actividad creadora del yo de tal manera que se conviertan en parte del yo, ¿vale? Y esto no sé cómo se hace, ni sé cómo lo resuelve Fichte, pero es en el fondo a lo que aspiramos, ¿de acuerdo? Entonces, cabría decir algo acerca de la muerte, y es que la muerte consiste en esta conciencia de la finitud, ¿vale? Porque la muerte forma parte del yo. No es que sea una necesidad, sino precisamente es una libertad. Es decir, tenemos que concebir, tenemos que pensar, tenemos que sentir la muerte como un acto de creación humana. De hecho, pues posteriormente, para Hegel, por ejemplo, la muerte no va a ser algo natural, ¿de acuerdo? Es decir, no morimos como mueren los animales, no morimos como muere un pez, va a decir algo así, ¿no? Sino que las causas o las razones que están detrás de la muerte son humanas. Que existe algo así como una conciencia de la muerte humana, en la medida en que la muerte es mía, la muerte es apropiada por el yo creador, ¿vale? Por el sujeto, vamos a decir el sujeto, no pasa nada, ¿vale? Este principio de actividad creadora del yo, que es lo que nos permite precisamente habitar el mundo tal y como lo habitamos, aunque no lo sepamos, aunque desde un primer momento sea de un modo inconsciente. La cuestión es que la filosofía es la encargada de hacer ese paso de una concepción inconsciente del mundo como algo coercitivo a una concepción consciente del mundo como algo perteneciente a la libertad y perteneciente al yo, a la actividad creadora del yo. Y así, mediante ese movimiento, mediante este gesto que permite la filosofía, es como damos existencia a Dios de acuerdo con Fichte, ¿vale? Entonces, la cuestión es que la amplitud del mundo, la grandeza del mundo, la inmensidad del mundo nos impide hacer este movimiento de manera individual. Por lo tanto, este ejercicio de realizar la libertad y realizar la existencia de Dios en el mundo a través de la moral es una tarea comunitaria. Precisamente consiste en la reunificación de la actividad creadora de diversos yoes, sino de la comunidad completa, que se generará en el pueblo o en el Estado. Ya veremos dónde pone el acento cada uno de los autores alemanes, Fichte o Hegel. Es decir, si se pone el acento en el pueblo o la nación como aquella entidad encargada de dar vida a Dios a través de permitir que el mundo se muestre como algo propio en la conciencia, o si bien va a ser el Estado el que realice esta titánica tarea. Bien, entonces, a través de
la historia programática del ser humano es como al margen de el yo absoluto ideal se realiza esta actividad. El yo absoluto ideal es una consecuencia necesaria del sistema fictiano, pero hasta aquí puedo leer, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que hacer que el mundo sea lo más próximo posible, es decir, lo más propio posible, algo que nos aparezca como si fuéramos nosotros mismos, como si fuera una extensión de nuestro propio cuerpo. Es algo que han logrado muy bien los dispositivos móviles o los smartphones, que a día de hoy se aparecen como casi una extensión del propio cuerpo, tanto por la cantidad de tiempo que los tenemos en nuestras manos, como por la capacidad que tenemos de expandir nuestra conciencia al mundo y a otras conciencias. Se puede ver muy bien en internet o en YouTube. Si ustedes me están consumiendo en un teléfono móvil, es porque de algún modo yo estoy extendiendo mi conciencia a través de estos dispositivos y ustedes me tienen literalmente entre sus propias manos, ¿no? Podríamos decirlo así. Espero que se haya entendido la metáfora. Insisto, tenemos que hacer que el mundo sea lo más próximo posible de manera sincrónica. Es decir, que debe haber una idea armónica entre los diversos yoes, diversos yos pertenecientes a una comunidad, puesto que el yo absoluto es la necesaria consecuencia del sistema. Necesitamos crear una imagen o un modelo colectivo para hacernos con el mundo, para tener conciencia del mundo, ¿vale? Para hacer que el mundo sea propio del yo, que insisto que es una tarea que realiza precisamente la filosofía. Entonces, esta comunidad de seres racionales que mediante el ejercicio de su libertad y de el cumplimiento de una moral autónoma que ellos mismos se han dado de acuerdo con su propia capacidad racional, aunque no me gusta mucho utilizar el término racional porque al final no se sabe a lo que se está aludiendo, pero bueno, vamos a respetar la terminología fictiana. Digamos que esa comunidad de seres racionales hagan desaparecer las coerciones del mundo, ¿vale? De tal manera que pasemos de vivir en una comunidad a vivir en forma de pueblo, ¿no? En alemán Volk. También se podría entender como pueblo, como nación, aunque bueno, también respetemos la terminología. La cuestión es que el pueblo es el resultado de por un lado, el yo absoluto, que es fundado en la actividad creadora del yo, ¿vale? Entendiendo por absoluto como la finalidad de la tarea, como alcanzar a comprender la totalidad de las cosas, ¿de acuerdo? Esto es lo absoluto, la totalidad. Insisto, el pueblo es el resultado del yo absoluto junto con la tarea práctica colectiva de una comunidad de seres racionales. Entonces, cuando juntamos estos dos elementos, nos da como resultado el pueblo. El pueblo que lo que logra es conseguir que el yo absoluto se corresponda o se equipare o se identifique con el mundo. De tal modo que la naturaleza aparecería como formando parte del ser humano, y esto es lo que consiste la realización de la filosofía en la práctica, ¿no? Junto con instrumentos políticos que permiten organizar a una colectividad de yoes, ¿vale? Consiguiendo la libertad absoluta del pensamiento y una guía común, un sentido comunitario
que permite caminar hacia lo que se pretenda. Entonces, la pregunta final: ¿cuál es el papel de la filosofía en el conjunto del hacer, vamos a decir, o en el conjunto del saber, o en el conjunto del mundo? ¿Cuál es el papel de la filosofía en general? Bien, pues para Fichte, la filosofía es la guardiana, vamos a decir, es la vigilante, es la watchman, ¿vale?, de la política, ¿vale? Consistirá, ya hacia el final de su vida, Fichte lo va a postular así, como la existencia de un comité, un conjunto, un consejo de sabios, o como se popularizó hace un par de años, el famoso comité de expertos, que permitan aconsejar, dirigir la comunidad de manera que se convierta en público y se oriente a este ejercicio que hemos hecho de realizar la libertad a través de conocer el mundo y explicarlo, y para que forme parte del yo absoluto, ¿vale? Puesto que el poder político es el que determina, o es el que dirige a los yoes particulares para que la tarea de la historia pragmática del ser humano llegue a buen puerto, ¿no? Esto lo podemos encontrar en obras como El destino del sabio o El yo crea el mundo. En El yo crea el mundo pues hay un rechazo radical de las ciencias empíricas en contraposición a disciplinas como las artes, la música, la literatura, como precisamente esos ejercicios egoicos, ¿no?, ejercicios del yo, que permiten apropiarse del mundo. Es decir, que no estamos hablando de una apropiación cognoscitiva del mundo, sino algo así como una apropiación artística del mundo, que es la que permite realmente realizar la libertad. Porque las ciencias empíricas lo que consiguen es un dominio de la naturaleza, de lo neutro, vamos a llamarlo así, mientras que la libertad es algo así como una actividad creadora que sí que permite reconocernos en ese mundo, ¿de acuerdo? Y ya por último, en el último Fichte, pues podemos ver cómo el yo absoluto está vacío, que estamos condenados al horror del mundo, frente a la idea de que pues precisamente es la libertad, o es la actividad creadora del mundo, la que nos permite justamente apropiarnos de todo el horror mundano, ¿no? La ambición de libertad es falsa y solo hay soledad y escepticismo. Es decir, que tendríamos a un último Fichte un poquito más pesimista con lo que vino postulando a lo largo de su vida. Y ya está. Se acabó. No tengo más. Así que nada. Finalizamos aquí esta introducción a Fichte. Como digo, espero que pues, les haya servido de ayuda, o al menos que sirva como aliciente para la lectura de este clásico de la filosofía, muchas veces olvidado, o al menos pues opacado por otras grandes figuras, como son las figuras que le quedan a ambos lados, por un lado a Kant y por otro lado a Hegel o a Schelling, que son figuras pues que han brillado más, que han tenido más calado en la historia de la filosofía, y que le han relegado a un segundo o tercer puesto, ¿no?, a una segunda o tercera categoría, a estar en el banquillo de los grandes autores de la filosofía. Pese a lo cual, pues tiene diversas propuestas, tiene diversas interpretaciones, tiene diversas, ideas que son pues bastante sugerentes o muy, rescatables y reinterpretables o reconjeturizables en la actualidad para diversos programas pues políticos o filosóficos, o los que cada uno considere apropiados, ¿no? Aunque, como digo, esto de que
la filosofía es guardiana de la política y la idea de los filósofos como un comité de expertos que están detrás del poder político y aconsejan a él mismo sobre cómo orientar al pueblo, es una idea que tiene mucha pregnancia, aunque... sí, esto se cumple a rajatabla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los filósofos que contratan los políticos de turno son los que, de algún modo, pues a ellos les interesa. No llaman a todos los filósofos, en parte porque una no hay una asociación de filosofía, y si la hay, pues pecan de adscribirse a una u otra concepción de la filosofía. Pero bueno, el caso es ese, ¿no? Que realmente sí que el poder político, al menos significativamente en momentos de crisis, acude a los profesionales de la filosofía para que les aconsejen, para dominar mejor a la bestia del pueblo y a sus instintos espontáneos de libertad y revolución. Vamos a dejarlo así un poco ambiguo para que cada cual saque sus propias conclusiones y deduzca lo que crea conveniente, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, sin más. Hasta la próxima, ¿no? Venga, hasta luego.